qué un objeto deja de moverse si no lo seguimos empujando? ¿Cómo es que un auto puede frenar? ¿Y por qué al frotar tus manos sientes calor? La respuesta está en una fuerza tan común que a veces olvidamos que está ahí. Hoy hablaremos de la fricción. La fricción es una fuerza que aparece cuando dos superficies entran en contacto y una intenta moverse respecto a la otra. A nivel microscópico, las superficies no son lisas, tienen imperfecciones y cuando se rozan entre sí, estas irregularidades se enganchan, oponen resistencia y generan fricción. Existen dos tipos principales de fricción, la fricción estática y la fricción cinética. La fricción estática es la que se encarga de tratar de impedir el movimiento entre superficies y evitar que se deslicen o resbalen entre ellas. A pesar de que la fricción estática es la que trata de impedir el movimiento entre dos superficies, a pesar del nombre y de lo que se intuye al escuchar su descripción, la fricción estática también produce movimiento, indirectamente, ya que por ejemplo en un auto, cuando se acelera, las llantas empujan hacia adelante el suelo y la fricción estática del suelo empuja el auto hacia adelante, si el movimiento se da gracias a la fricción estática. Cabe aclarar que la fricción estática está siendo efectuada siempre que no se rompa su valor máximo de fricción. Por ejemplo, si tú tienes una caja sobre una superficie y quieres jalarla hacia otro lugar, no podrás jalar la caja, pues la fuerza de fricción estática está siendo efectuada. Pero en el momento que jalas con más fuerza, comienzas a deslizarla, deja de efectuarse y entra el segundo tipo de fricción principal, la fricción cinética. Pero podrías preguntarte, si la fricción estática impide el movimiento, ¿por qué se considera una fuerza variable y no constante? Bueno, eso es porque la fricción estática se ajusta a la fuerza que intenta mover el objeto, hasta un límite máximo, claro. Mientras el objeto no se mueva, la fricción estática aumenta o disminuye según sea necesario, para mantener el equilibrio. Solo cuando esta fuerza su valor máximo, el objeto comienza a deslizarse. Ahora, ¿qué es la fricción cinética? Bueno, la fricción cinética es la fuerza que se opone al movimiento relativo entre dos superficies, ya que están deslizándose. A diferencia de la fricción estática, esta no evita el movimiento, sino que lo reduce o desacelera. Actúa en sentido opuesto a la dirección del movimiento. La razón de por qué la fricción cinética suele ser menor que la fricción estática es simplemente porque cuando las superficies están en movimiento, los puntos de contacto entre ellas no llegan a engancharse completamente. En cambio, a la fricción estática, que estas irregularidades se interbloquean más fuerte. Por eso, cuesta más iniciar el movimiento que mantenerlo empezado. Puedes preguntarte de qué factores depende la magnitud de fricción cinética. Simplemente son dos: la fuerza normal, que es la presión entre superficies, y el coeficiente de fricción cinética, que esto depende de los materiales de contacto. Podrías llegarte a preguntar también, ¿por qué la fricción cinética no cambia aunque aumentes la velocidad del movimiento? Bueno, esto es porque en condiciones normales, una vez las superficies están deslizándose, la cantidad promedio de contacto entre ellas se mantiene, casi constante. A mayor velocidad, los microcontactos duran menos, pero ocurren más seguido, compensándose mutuamente. Por esto, el coeficiente de fricción estática se considera constante en la mayoría de los casos. Ahora, si un objeto se mueve a velocidad constante y sobre una superficie, ¿qué relación existe entre la fuerza de fricción cinética y la fuerza que lo impulsa? Bueno, cuando la velocidad es constante, la fuerza que lo impulsa es igual a la magnitud de la fricción cinética, pero en dirección contraria. Esto significa que el objeto no acelera ni desacelera porque las fuerzas están en equilibrio dinámico. Ahora, ¿de qué depende la fricción? Bueno, la fricción depende principalmente de dos factores en general: de la rugosidad de la superficie. Mientras más rugoso hay más fricción, por ejemplo la lija versus el mármol, y la fuerza normal. La fricción es proporcional a la fuerza que impresiona las superficies entre sí, por eso un objeto más pesado cuesta más moverlo. El coeficiente de fricción es una medida de qué tan pegajoso, entre comillas, es el contacto entre superficies.
Los ejemplos cotidianos podrían ser caminar, ya que tus zapatos generan fricción con el suelo. Los frenos del auto funcionan gracias a la fricción entre las pastillas y los discos. La escritura, el lápiz deja grafito por fricción en el papel. El calor al frotar tus manos, la energía mecánica se transforma en calor. Patinar, la fricción es baja, por eso sí te deslizas fácilmente. Ahora, ¿la fricción es buena o mala? Eso depende del contexto. La fricción puede ser nuestra aliada o un problema dependiendo del contexto en el que se mire. Nos ayuda a caminar, a detener los autos, a agarrar los objetos, pero también es el gran problema cuando se trata de maquinarias, pues desgasta las piezas, calienta las máquinas y hace que perdamos energía. Por eso a veces la buscamos y a veces la evitamos. Esto también es la razón de por qué no existen máquinas de movimiento perpetuo y energía libre o energía infinita. Cabe aclarar que también hay una relación muy clara entre la tercera ley de Newton y la fricción. Pues la tercera ley de Newton dice que a toda acción hay una reacción de la misma magnitud, en la misma dirección, pero de sentido contrario. Eso se ve reflejado en cómo funciona la fricción, pues al momento de tú ejercer fuerza sobre un objeto para poder moverlo, la fuerza que tú ejerzas sobre el objeto será la misma fuerza que ejerza la superficie sobre el objeto. Esa es la razón de por qué uno puede caminar, o los cohetes pueden subir, o los autos pueden avanzar. La fricción está en todas partes. Es una de las fuerzas más importantes del mundo. La próxima vez que algo se detenga, patine o se caliente, ya sabes quién es el responsable.